¿Qué tal? Nuevamente con ustedes en una emisión más de Reloj Checador. Lamentamos la ausencia del compañero Carlos Guillén, quien por otras actividades no puede estar presente con nosotros. Y antes de iniciar nuestro programa, queremos manifestar nuestro eterno agradecimiento a Adriana y Brenda, que hacen posible que esa transmisión la puedan ustedes oír o ver, analizar y comentar con quien usted lo desee, porque nos parece que son temas de vital importancia para los trabajadores y para la sociedad en su conjunto. En esta ocasión contamos con la presencia de un gran compañero y amigo, que es el profesor Sócrates Silvero Galicia Fuentes. Él es profesor de la Universidad de Chapingo, pero aparte de ser un sindicalista, son de los pocos sindicalistas, yo diría, que conozco, desafortunadamente, que no solamente ven el tema sindical para ver qué prestaciones más sacan, que lo cual es noble y necesario, sino que va más allá. Él ve el sindicalismo como la integración también social, porque no solamente tener posibilidades de conseguir mejores aumentos, sino también en el entorno en el que vivimos, porque finalmente todos los trabajadores vivimos en algún lugar. Él es un gran luchador social y en esta ocasión vamos a tratar un tema que esperemos que sea de su agrado, pero sobre todo que los invite a reflexionar la importancia de lo que se va a tratar. Es el medio ambiente, el proyecto de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, pero sobre todo esto, ¿cuáles pueden ser los impactos para la sociedad, no solamente de la Ciudad de México, sino del Valle de México? Y ahorita el profesor nos explicará en qué consiste esto. Bienvenido a Reloj Checador, profesor. Pues muchas gracias, les agradezco a los compañeros de Cananea TV y a usted que me invitó. ¿Qué nos puede decir acerca de la crisis ecológica, hídrica, y sobre todo social que se puede dar en la cuenca del Valle de México y sus impactos, no solamente en el Valle de México y sus impactos en el contorno? Pues primero tuvimos el fallido intento de que se hiciera un aeropuerto en Texcoco, el cual afortunadamente fue suprimido, pero ahora tenemos un proyecto ya definido por el actual gobierno, que es la construcción en Santa Lucía del aeropuerto General Felipe Ángeles. ¿Qué impacto tendrá esto en lo social, en lo hídrico y sobre todo para la sociedad en su conjunto? Bueno, para hablar de esto habría que partir de cuál es la situación de la cuenca del Valle de México en este momento, antes de la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, General Felipe Ángeles. Bueno, la cuenca del Valle de México tiene, ¿verdad?, un total de 9.500 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Esto, pues para muchos podría ser poco o mucho, pero para tener una idea más precisa hay que saber que 1 kilómetro cuadrado tiene 100 hectáreas. Entonces, traducido en hectáreas, resulta que tenemos casi 1 millón de hectáreas. O sea, la cuenca del Valle de México son 9.500 kilómetros cuadrados o casi 1 millón de hectáreas, 950.000 hectáreas en total. Y comprende 84 municipios, de los cuales, ¿verdad?, 54 son del Estado de México, que es el que más comprende lo que es la cuenca del Valle de México. Y todas las delegaciones de la Ciudad de México, las 16 delegaciones, están también comprendidas en la cuenca del Valle de México. Sí, a eso le agregamos también 13 municipios del estado de Hidalgo y, ¿verdad?, uno de Tlaxcala y pequeñas porciones del estado de Puebla y de Morelos. Así, de esa manera, ¿verdad?, tenemos una idea de lo que comprende la cuenca del Valle de México. Originalmente, la cuenca del Valle de México, pues no era un valle,
era simplemente una cuenca cerrada. Cerrada, ¿qué quiere decir? Que el agua que se vertía de las sierras que la circundan no tenían salida ni para ningún lado, ni para el Pacífico ni para el Atlántico. Entonces se le conoce como una cuenca endorreica, o sea que la endorreica quiere decir que las aguas se vierten hacia adentro y no hacia afuera, que sería en todo caso exorreica si fuera el caso, ¿no? En este caso, ¿verdad? Por eventos geológicos quedó cerrada natural, le dicen, algunos dicen es una cuenca cerrada natural. Bueno, eso dio origen a un gran lago, el gran lago de Anáhuac, que bueno, yo he llegado a la conclusión de que era un solo lago, aunque todavía mucha literatura desde hace mucho tiempo habla de 5 lagos y 2 lagunas, dicen algunos, o otros dicen que son 7 lagos, no importa, o sea, chistes que son formaciones que son de un mismo lago, ¿no? ¿Cuáles serían esos lagos? El lago de Xochimilco, el de Chalco, para ir de sur a norte, el del Valle, el de la Ciudad de México, el de Tenochtitlan, pues, o dicen la Laguna de México, el lago de Texcoco, que sería el más grande de todos, o la parte más, ¿sí? La laguna de Catepec o el lago de Catepec, el de Jaltocan y el de Zumpango al norte. ¿Y cuáles existen todavía? Actualmente, pues pequeñas porciones del lago de Xochimilco, del lago de Texcoco y del lago de Zumpango. Son esos 3 pequeñas formaciones lo que aún persiste. Había aquí alrededor de 45 ríos de los más grandes, ¿sí? Más o menos un total de 45 ríos, ¿sí? Y más o menos por mitades, o sea, unos 22 del lado poniente y otros 22 del lado oriente, que bajaban de las sierras que circundan y que eran los que alimentaban este lago. Obviamente en tiempos de sequía este gran lago pues mermaba su agua, y eso daba origen precisamente a que parecieran que eran esas 7, o sea, formaciones lacustres, ¿no? Entonces yo he hablado de que esto era un paraíso lacustre, ¿sí? Además de eso, o sea, ya tenemos lagos, tenemos ríos, teníamos muchos manantiales, que hasta la fecha todavía hay muchos manantiales en toda la cuenca, ¿verdad?, del Valle de México. Tan solo por mencionar, el pueblo de Atlapulco, de San Gregorio de Atlapulco, en Xochimilco, tiene registrados, inventariados 360 ¿verdad?, manantiales, solo eso. Pero en sí, en realidad había muchos manantiales por toda la cuenca. Es otro elemento. Entonces, mucha agua. El único lago salado era el de Texcoco, ¿sí? ¿Cuánto abarcaba los lagos? 2,000 kilómetros cuadrados, lo que equivale a 200,000 hectáreas. Y el lago de Texcoco ocupaba más o menos la mitad, o sea, 100,000 hectáreas o 1,000 kilómetros cuadrados. La mitad de toda esa zona lacustre era el lago de Texcoco. Ajá. Y en cuanto al bosque, a la vegetación, se habla de que existían aquí alrededor de 2,500 kilómetros cuadrados, o sea, 250,000 hectáreas. Entonces, si sumamos la zona boscosa con la cuestión de los lagos, pues tenemos un total de 450,000 hectáreas o 4,500 kilómetros cuadrados, ¿no? O sea, más o menos casi la mitad de todo el territorio era entre bosques, vegetación y agua. Eso es lo que había. Eso es lo que había. ¿Hasta cuándo, más o menos? Entonces, ahí vamos a entrar entonces de este cuento. Los grupos naturales, ¿no?, como les decían en la época de la conquista y de la colonia, los naturales, ¿no?, o los pueblos originarios, decimos ahora, ¿no?, ellos desarrollaron una civilización lacustre. Sí, yo digo, hay que decir que es una civilización. Les negaron la humanidad. O sea, ponieron en cuestión de si eran seres humanos a los grupos que aquí vivían o no eran seres humanos. No viene al caso reseñar la discusión que fue muy hasta filosófica entre Platón y Aristóteles, ¿no? Por otro lado, también les negaron que esto no era una civilización, sino al contrario, era una cosa así
pues anticivilizatoria, ¿no? Por eso decían ellos, nosotros venimos a civilizarlos, ¿no? O sea, pobrecitos inditos que andan ahí con taparrabos y encuerados, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Ellos desarrollaron toda una serie de técnicas, como fueron las chinampas, como fueron las calzadas dique, posteriormente se les llamó albarradones, ¿no? A esto, también sistemas de riego, de control del agua y del suelo, etc. Toda una tecnología. Pero cuando llegaron los españoles, el agua se volvió enemiga. Los españoles convirtieron a toda esta agua en el enemigo público número uno, ¿no? Un señor Francisco Gudiel, por allá de 1554, sí, fue el primero que, ante una inundación que fue en ese año, apenas, ¿cuántos habían pasado de la conquista? ¿No? ¿Cuántos años habían pasado? Si fue en 1521 cuando cayó Tenochtitlan, ¿cuántos habían pasado a 1554? 33 años, ¿no? 33 años después, este señor dice que hay que desaguar, que es quitar toda el agua. Y entonces se inicia todo un proceso de crear proyectos y obras para sacar el agua de aquí. Y es como van a abrir la cuenca por el lado norte, y entonces ahora somos parte de la cuenca del Pánuco. Ahora ya no es una cuenca natural cerrada, ahora toda el agua se va para el Pánuco, allá por Veracruz. Bueno, dame oportunidad, profesor. Nos tenemos que ir un pequeño corte además para que la gente como que empiece a recibir el impacto de lo que viene. Nos damos un pequeño corte, regresamos en un momento. ¿Qué tal, amigas y amigos? Soy Alberto Juárez Bautista, secretario general de la Federación Sindical Alberto Juárez Blancas. Estamos aquí en Cananea TV porque la lucha sigue. Soy Héctor Castellán Moreno, presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, y les recordamos ver Cananea TV porque aquí la lucha sigue. Regresamos y los invitamos cordialmente a que nos sigan a través de las redes que aparecen en su pantalla y que inviten a sus conocidos, amigos, familiares, porque llegará un momento en que el tema que se está tratando ahorita quizá no tengamos oportunidad ya de volverlo a tratar, pero sí de sentir sus efectos si es que no hacemos algo al respecto, pero tenemos que hacerlo con conocimiento pleno de lo que se quiere hacer. Profesor, nos estabas comentando de la mentalidad que existía o existió en la conquista, después de la conquista, y que eso pues viene reproduciéndose a través del tiempo. Con fundamentos hasta filosóficos. Así es. ¿No? Entonces la visión que podíamos hacer este capítulo llama el agua como enemigo del hombre, ¿no? Algo así. Entonces se llevó a cabo una nueva inundación por allá de 1603, 4 y 5, una gran inundación de las ya en este caso ya de la capital de la Nueva España, de la Ciudad de México. A razón de que trajeron, ¿verdad?, un ingeniero alemán, ¿verdad?, Enrico Martínez, que es el que va a hacer el primer proyecto, el primer gran proyecto para desaguar, que era una sequía y un túnel allá por lo que es Tequisquiac y Nochistongo, en esa parte. Es una serranía pequeña, y de hecho van a hacer el túnel de Nochistongo, ¿sí? Y la sequía pues se va a iniciar. Por problemas políticas que nunca faltan, no estuvo cerrada algo así como 13 años. El rey la mandó a cerrar el túnel porque había polémicas, ¿no? De todo esto, siempre hay polémicas, ¿no? Pero en 1626 volvió a haber otra inundación, y entonces lo cual hicieron que volvieran a abrir ese túnel, y lo hicieron ya tajo porque ya no lo pudieron perforar, entonces lo abrieron por fuera y convirtieron en tajo. Bueno, todo esto siguió hasta la época de Porfirio Díaz, que es cuando, ¿verdad?, otro ingeniero, ¿verdad?, de 1854 va a hacer un proyecto el que es el Gran Canal,
que ese va a ser el proyecto más completo que se hizo, pero que no se va a poder, o por obvias razones, porque estábamos en guerras internas, ¿no? Y va a ser hasta Porfirio Díaz que en 13 años, ¿verdad? De 1887 a 1900 se va a construir el gran canal de desagüe, ¿sí? Con un desnivel, ¿verdad? De 16 metros para que pudiera fluir el agua sola, ¿verdad? De la parte sur hacia el norte, que hoy ese desnivel ya no existe, ¿sí? Entonces, cuando se inaugura esto, se hizo con pompas y platillos, ¿no? ¿Verdad? Se habló de, por fin se podían gobernar las aguas del Gran Lago, ¿no? Así como la gobernanza, ¿no? de las aguas, como si las aguas tuvieran que ser gobernadas, ¿no? Pero con esto, y aún a pesar de eso hubo nuevas inundaciones en 1953, 55, hubo otras inundaciones de la Ciudad de México. Ya para entonces había iniciado el proceso de arranque de la urbanización, y ya en los años 50 se empiezan a ver, ¿verdad? Una crisis, fue las primeras manifestaciones de una crisis hidrológica y de una crisis ecológica y ambiental de la cuenca del Valle de México. ¿Producto de qué? De haber desecado los lagos, ese es el punto, de haber sacado todo el agua. Entonces vamos a entrar en una serie de problemáticas ambientales, polvaredas, ¿verdad? O sea, la aparición con más fuerza de vientos convectivos, que son los remolinos que decimos, eso es un viento convectivo que da vueltas, ¿no? Y entonces va a aparecer el doctor Nabor Carrillo, ¿verdad? En esos años a empezar a hacer conciencia, como ahorita lo estamos haciendo, de esa problemática, y que va a concluir 10 años más después en la creación del Plan Lago de Texcoco, que era una serie de obras para ahora sí que reinstalar los lagos, o sea, parcialmente, ¿no? De volverlos a poner los lagos. Pero no se hizo caso. También está la cuestión de haber, en 1954 se estableció la veda para la cuenca del Valle de México. O sea, la veda de perforar pozos, que bueno, ha sido formal, pero en los hechos no se ha respetado, ¿no? Se han seguido perforando pozos. El caso es que hoy estamos, producto de todas estas, en una crisis ecológica muy grave, y cultural y social y urbana, que lo podemos resumir en 10 puntos, ¿no? Primero, la temperatura ambiental de la cuenca se ha elevado en promedio 2.5 grados a lo que es su temperatura normal, y eso tiene que ver con el agua y con los árboles. Así es. Sí. Otro elemento, la aparición, ¿verdad?, de magnificar los sismos del 85 y del 2017 se convirtieron en terremotos, pero no en forma natural. Tiene que ver mucho con haber sacado el agua, porque los suelos, en particular el lago de Texcoco y de Laguna de la Ciudad de México, son muy especiales. Entonces, cuando llega a las vibraciones, incrementan, o sea, hace que se amplifique. Eso le llaman resonancia. Por la falta de técnicamente resonancia, porque no hay agua y esas partículas hacen eso. Entonces, se convirtieron en terremotos. Además, el tipo de construcciones que se hicieron, pues hacen una doble resonancia también, dependiendo de qué material y qué tamaño y cómo está la estructura de las construcciones, hace que se amplíe más, se amplifique más todavía el efecto de los sismos. O sea que por la falta de agua que puede darse mayor naturaleza, ante un sismo puede también ser de mayor intensidad o de mayor depredación. Exactamente, sí, así es. Actualmente la cuenca, hay una sobreexplotación de los mantos acuíferos. Son 7 acuíferos en la cuenca del Valle de México: el de Chalco, Amecameca, el de Texcoco, el del Valle de la Ciudad de México, el de Cuautitlán, Pachuca, ¿no? El de acá del Tecolutla, sí, son los acuíferos que existen. 4 de ellos son los más críticos, que tienen un problema de agua. Actualmente la cuenca no es autosuficiente en agua. Dependemos de otras 5 cuencas, concretamente del río, ¿verdad?, de la cuenca aquí de la Macusac, ¿verdad?, Tecolutla, ¿sí?, de Lerma, ¿sí?, y de acá de Tepeji, ¿sí?, y el otro de Cutzamala.
El Cutzamala es de donde más agua estamos trayendo, desde allá, y hay una planta potabilizadora en Los Berros, acá en el municipio de Villa de Allende. Ustedes pueden visitarla y hay visitas hasta guiadas, ¿no? De cuánta agua suben desde allá, desde Valle de Bravo, que está muy abajo, la bombean y la mandan aquí de Los Berros. Son 19 metros cúbicos por segundo. Pero a lo mejor no les dice que yo les diga 19 metros cúbicos por segundo. Si no les digo que un metro cúbico son 1000 litros. Entonces son 19,000 litros por segundo los que está mandando de acá de Los Berros, ¿no? De acá del Cutzamala, más 15 que están mandando de acá del Tecolutla, más 11 metros cúbicos de acá de Armacuzac, más otros 4.5 del Valle del Lerma y de otros 2.5 de la presa del Tepeji, nos hacen un total de 52 metros cúbicos, o sea, 52,000 litros por segundo, que son los que se aportan que es casi la mitad del consumo, ¿verdad? Porque la cuenca actualmente tiene un consumo, ¿verdad?, casi del doble, y lo que se está extrayendo del subsuelo, que son alrededor de 6,000 pozos profundos, los que están actualmente en operación, de esos, ¿verdad?, extraen 50 metros cúbicos por segundo. Ya esto nos lleva a una pregunta, bueno, que yo tengo por los tiempos que tenemos, profesor. Ya específicamente con la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, su impacto directo en lo hídrico para la ciudad y para toda la cuenca del Valle de México, ¿qué significa? ¿Dónde sería el obstáculo o por qué es un obstáculo o por qué es un peligro hídrico la construcción de este aeropuerto? Bueno, en el caso de Santa Lucía hay que ubicar lo que está concretamente está en el municipio de Zumpango. La mayor parte todos esos terrenos de lo que ahora se llama Santa Lucía pertenece, ¿verdad?, a lo que era el lago de Jaltocan, a uno de los lagos. Está totalmente, yo por ahí en la propaganda he mandado un mapa y que se ve donde todo lo que es el aeropuerto militar esos terrenos están en el lago de Jaltocan, en lo que fue el lago de Jaltocan, ¿sí? Bueno, resulta que en los últimos 17 años se ha quintuplicado la población tan solo del municipio de Tecámac, pero hay que ver que ese acuífero, el acuífero Cuautitlán-Pachuca, pues comprende la ciudad de Pachuca, ¿no?, Tizayuca, Cuautitlán, ¿verdad?, todos los municipios, el propio Texquiac, ¿verdad?, son, ¿verdad?, todos esos municipios que forman parte de este acuífero. Está sobreexplotado. En tan solo 20 años, en tan solo 17 años ha descendido 20 metros el nivel del agua, en promedio, porque en algunas zonas es más que en otras, pero en promedio son 20 metros. ¿Qué quiere decir? Que ha descendido el nivel del agua 1,2 metros por año. Sí, en esa zona, debido a que precisamente se ha superpoblado. Se está, ¿verdad?, demostrado que en Tecámac tenemos ahora sí que la colonia, bueno, el dormitorio más grande de alrededor de 150,000 personas de toda América Latina. No hay en América Latina una colonia con tanta gente como es, ¿verdad?, o con tantas casas como Tecámac. Eso es lo que está ya ahorita. Ya hay una situación de por sí crítica ahí en ese acuífero. De llevarse a cabo el aeropuerto, los datos que proporcionan en la manifestación de impacto ambiental, que es un documento que ellos crearon entre Sedena y el Instituto de Ingeniería de la UNAM, y que depositaron en la Semarnat para que les fuera apropiado su manifestación de impacto ambiental, dicen ellos que el aeropuerto, tan solo el aeropuerto para su funcionamiento podría ocupar alrededor de 6,000 metros cúbicos diarios, o sea, 6 millones de litros por día de agua. Entonces, pero dicen todavía más cosas que no son creíbles, ¿no? Que no se va a utilizar más que los 3 pozos que ya de por cierto tiene el aeropuerto militar, que no se va a utilizar ningún otro, ¿no? Pero si uno suma el agua que está en esos 3 pozos, pues ya nos está dando una cifra mayor de 8,000, ¿no?, de 8,000 metros cúbicos por día. Sí, entonces eso es lo que decían que iban a gastar acá en el aeropuerto de Texcoco. Pero eso es nada más el aeropuerto. Sí, nada más el aeropuerto. El impacto que tiene, porque evidentemente el aeropuerto, su construcción va a originar más hoteles, servicios, servicios,
seguramente los ejidos van a desaparecer, los que quedan de los ejidos. Sí, exactamente. Se van a construir muchas habitaciones, etcétera. Pero dejamos esto pendiente porque nos tenemos que ir a otro pequeño corte. Sin antes invitarlos nuevamente a que se sintonicen, vean, inviten a sus familiares, amigos, a quien usted desee, a que nos contacte a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. Regresamos en un momento. ¡Caray! Oiga, señor, señora, ¿cómo queremos un mejor país si no cambiamos nosotros? Yo soy su amiga Yeri González, nos vemos por Cananea TV, porque caray, la lucha sigue. Por décadas, las demandas e injusticias de millones de mexicanos fueron acalladas por medios de comunicación al servicio de gobiernos neoliberales. Las redes sociales abren un espacio para construir un nuevo modelo informativo que visibilice y dé voz a aquellos sectores que esperan un verdadero cambio en las políticas públicas. Por ello, nace Cananea TV, un espacio de expresión para los trabajadores, indígenas, campesinos y los grupos sociales que aspiran a un mejor país y a un nivel más justo de vida. Soy Carla Valderas. Soy Adriana Nieto y los esperamos a seguir nuestra programación a través de nuestras redes sociales. Y recuerden que en Cananea TV, la lucha sigue. Bueno, pues ya estamos nuevamente aquí con ustedes en Reloj Checador y contamos con un invitado de lujo. Ustedes ya lo están conociendo, es el profesor Sócrates. Profesor, tú ya nos diste los antecedentes. Primero, son dos cosas que me parece importante que me volví a hacer resumen. A través de la historia y después de la conquista de este país, de este territorio, pues se empezó a conceptualizar una forma distinta de ver la naturaleza, de ver el aprovechamiento, la utilidad, no solamente del agua, sino del entorno, es decir, el bosque, etcétera. Pero con el paso del tiempo parece que esta mentalidad sigue y se ha incrementado en la modernidad, porque ahora lo moderno es hacer muchos edificios lujosos, tener muchos servicios, para eso es necesario construir aeropuertos, etcétera, etcétera. Pero eso significa que alguien se beneficia y alguien perjudica. En el beneficio, pues van a decir que va a haber más trabajo para mucha gente, que la economía va a crecer y que es necesario para que nosotros tengamos oportunidad de que con ese crecimiento de la economía puedan coexistir mejores elementos de salubridad, de salud, de educación, etcétera. Pero también alguien se perjudica. Porque ¿en qué se perjudica y quiénes se perjudican, profesor? ¿Y quiénes se benefician con esto? Bueno, aquí pues se ha desarrollado, tenemos que mencionar un grupo, ¿no? Concretamente, sobre todo porque la mayor parte del Valle de México está en el Estado de México, ¿no? ¿Y qué es el Grupo Atlacomulco? El Grupo Atlacomulco es un grupo de poder económico y político, ¿no? Que precisamente ha hecho del crecimiento inmobiliario, o sea, de la construcción de casas y colonias y sus servicios, su negocio preferente, ¿no? Y esos son los que han empujado también, ¿no? O sea, lo que podemos decir el capital inmobiliario. Particularmente famoso pues fue Gan González, que creó su constructora, ¿no? Y que él construyó gran parte de las colonias que están en Ecatepec. Entonces, son estos grupos que actualmente pues siguen, ¿no? Y pues no quedaron contentos con la clausura del aeropuerto en Texcoco porque ya habían comprado muchos terrenos alrededor, porque pues ya pensaban hacer su boom inmobiliario. Negocio. En su gran negocio redondo de la vida, ¿no? Incluso allá en Texcoco, que nosotros ahí estamos cerca, pues los precios, ¿verdad? Del terreno se habían disparado, ¿no? Hasta el 500% y 1000%, ¿no? Porque pues todo el mundo quería comprar y había muchas ofertas, entonces pues y ahorita pues fuimos a lo contrario, con la clausura se deprimió, ¿no? Entonces, y ahí están muchos políticos también involucrados en esta, pues para justificar y disfrazar estos proyectos que nosotros decimos que son proyectos de muerte, ¿no? Puesto porque lo único que van a traer es eso, ¿no? ¿Quiénes han sido perjudicados? Las poblaciones. Dentro de esto, por ejemplo, ha habido, dicen algunos pero ¿quién dice algo? No, pues sí, muchas veces la población ha hecho, porque este no es el primer punto. Nosotros decimos que nuestra lucha no empieza con el aeropuerto ni termina con el aeropuerto. Con aeropuerto, sin aeropuerto, el desarrollo urbano e industrial es un problema para la cuenca del Valle de México.
Sí, y lo hemos vivido. Sí, en los 80 se desarrolló un movimiento fuerte acá en la Colman, porque inició todo con el proyecto que creó López Portillo en 1980 por medio de un decreto de perforar una batería de pozos profundos, 23 pozos profundos, precisamente entre Chiconauta, que es Estado de México, ¿verdad?, hasta Apam, que es Tlaxcala. Y entonces iban a extraer el agua, ¿verdad?, del subsuelo, y se la iban a traer a la Ciudad de México. Se enteró la población, y particularmente ahí participaron los ejidos y los campesinos. No se estableció, ¿verdad?, un acuerdo, ¿no?, porque ellos decían que nos iban a dar 2 litros de aguas tratadas por 1 litro de agua limpia, y cosas, llegaron a decir cosas absurdas, que no nos iba a afectar nada, ¿no? Sí. Que no nos iba a afectar en nada. Entonces, pero pues en los hechos, ¿qué iba a hacer, no? Y entonces se movilizaron muchos campesinos. La protesta fue muy grande y entonces echó abajo pero no quedaron ahí. Entonces venían los proyectos inmobiliarios para construir casas allá en Teotihuacán, en el pueblo de Maquisco. Querían construir 4.300 casas así en un ratito, y después acá en Colman, en otra ex hacienda también, construir más casas, ¿no? Entonces estaban pues ahí, pues nomás que se les cruzaron ahora sí que la población fue a tomar esas ex haciendas y no pudieron llevar a cabo su negocio y se echó para abajo. En Texquelchi hubo otra toma de tierras y todo esto. Entonces son algunas, no son todas las luchas, o sea, realmente no somos tampoco los únicos que han peleado, ¿no? Yo voy conociendo las historias particulares y en toda la cuenca ha habido peleas de los diferentes. Es el caso, por ejemplo, del pueblo de acá de Peñón de los Baños, ¿no?, que hasta la fecha no les han terminado de pagar cuando les expropiaron para el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Entonces se han opuesto, y esos son los sectores afectados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en principio el agua ahorita, por ejemplo, para obtener usted agua de riego necesita hacer una perforación ya muy grande, de 100 metros o quizá más, dependiendo del lugar. Para obtener, por ejemplo, en Chometa teníamos un pozo que era como de 60 metros de profundidad para el agua potable. Ya quedó obsoleto, de hecho ya se hicieron otras perforaciones porque ese pozo ya ni sirve, ya nomás quedó ahí como recuerdo, y ahora se tiene que perforar más profundo, pero esos pozos que tenemos ya también están dependiendo de tener problemas. Entonces ya se está buscando la posibilidad de crear otro pozo. Entonces actualmente ya entramos en un racionamiento del agua para nosotros. Anteriormente, pues yo recuerdo que libremente había pozos artesanos, usted a 3 metros encontraba agua, y casi todas las casas tenían su pozo artesano, que le decíamos nosotros, o sea que eran pozos muy sencillos, eran hoyos y hay una construcción para poder sacar el agua. Hoy ya no existe eso. Entonces, ¿quiénes son perjudicados? Pues la mayoría de la población. Tenemos, ¿verdad?, una visión de crecimiento basado en la industria y la urbanización. ¿Dónde nació esa idea? En Inglaterra. Recordemos que Inglaterra fue la punta de lanza de la industrialización, y entonces se dijo en el siglo XVIII que era la nación más civilizada. Incluso en los casos más curiosos y grotescos, pues Londres fue la primera ciudad que tuvo una población de más de 1 millón de habitantes, y entonces ser un país civilizado era tener ciudades de más de 1 millón de habitantes, y eso era, todos los países de América Latina y del mundo querían tener ciudades de más de 1 millón, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Chicago obtuvo una población de 1.200.000 habitantes, entonces pues ya se sentían fregones, no sé, toda la fiesta que hicieron por haber. Entonces seguimos bajo ese modelo de civilización, según ellos, ¿no? Pero que es a costa de la naturaleza. Todo eso tiene su origen en el siglo XVIII y en el siglo XIX, con una filosofía, ¿no?, en donde el hombre, y que bueno, se extiende más, pero aquí es una filosofía supuestamente científica, el hombre debe de dominar a la naturaleza, ¿no? Y todavía por allá, incluso de los socialistas como Saint-Simon, ¿no?, decía que había que explotar las fuerzas de la naturaleza, y que el lema de Chapingo pues un poco lo recoge eso, porque casi con esas palabras lo decía: explotar a la naturaleza, no al hombre, o las fuerzas de la naturaleza y no al hombre. Hay un dicho muy popular que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Exactamente. Lamentablemente, y no por ser catastróficos, pero
puede avecinarse un problema bastante severo por la falta de agua. De hecho, en distintos momentos en algunas ciudades se ha hecho ya el famoso tandeo. En algunos puntos ha habido conflictos, como recientemente en el municipio de Ecatepec, en el que ya ahí son los pleitos por tener la cubeta de agua, no por tener agua. Y esto a la larga puede significar un problema severo en el que pues los habitantes de esta ciudad y del Estado de México, y diría yo de todo el país y del planeta en sí mismo, tenemos que plantear la disyuntiva, una modernidad con fines de lucro económico, porque la modernidad no necesariamente tiene que ser por ahí, es lo que yo creo. La modernidad tiene muchos significados importantes que nos hace pues tener una vida mejor todos los habitantes, pero cuando es con fines económicos ya nos lleva a otra situación. O lo otro, lo que significa crecer con modernidad, pero con escasez de elementos que son vitales para la vida humana, en este caso el agua. Seguramente con el crecimiento urbano, pues muchos centros que se dedicaban a la producción de hortalizas, de distintos bienes combustibles, pues van a desaparecer también, porque es lo que ha sucedido en muchos otros lados. Porque lo importante es tener hoteles, lo importante es tener centros de comercio, y no importa lo demás. Pero este es un problema severo que nos debe invitar a reflexionar, profesor. En ese sentido, ¿cuáles han sido los planteamientos? Porque el problema, yo diría, no es solamente de los pueblos de la cuenca, sino es de lo más cercano, y lo más cercano es la Ciudad de México, con sus más de 10 millones de habitantes. ¿Tú consideras que ha habido la participación, cómo la consideras ahorita de la gente a nivel de conciencia de tratar de evitar esta catástrofe? Pues el principal problema es que la gente no desconoce, ¿no? Desconoce lo más mínimo. Cuando hicimos la campaña, porque participé también en la campaña en contra del aeropuerto de Texcoco, pues en más de un lugar me decían, yo vine nada más por curiosidad a ver qué decía, ¿no? Dice, pero con lo que usted acaba de exponer me estoy dando cuenta que sí me afecta a mí, que nos va a afectar a todos. Dice, yo antes decía, pues yo ni a favor ni en contra del aeropuerto, decían las personas, una señora, pero una allá en la UNAM, dice, yo decía, pues yo ni a favor ni en contra del aeropuerto, si lo construyen, pues que lo construyen, lo construyen, pues que no lo construyan y ya, ¿no? Y dice, pero ahora me estoy dando cuenta que no, entonces dice, yo voy a hacer campaña en contra del aeropuerto. Dice, pero que no me había dado cuenta todo lo que me está usted explicando. Y entonces ese es el problema que se tiene, o sea, que desconocen, ¿verdad?, dónde viven, o sea, no se tiene una visión de Cuenca, pues, se tiene una, decía un señor por allá en Ecatepec, tú explícame a mí en qué me perjudica, si a mí no me perjudica en nada el aeropuerto, así que no sé, uno estaba ahí, o a mi colonia, dice, esta colonia, ¿en qué perjudica? Digo, ay, señor, precisamente de eso venimos a hablar, o sea, de todos los perjuicios que le va a causar. Ya decimos que hay una crisis urbana porque veamos, es caótica esta ciudad, o sea, totalmente, todo el tiempo. Veamos que ya no hay obra que alcance, ¿no? Y ahora nos quieren llevar ese caos hacia allá, hacia el oriente, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? Circuito interior, el viaducto, ¿no? ¿Verdad? De este otro lado, Tlalpa, ¿no? O sea, según las grandes vialidades, ¿no? Cuando no fue suficiente eso, ¿qué dijeron? Metro, ¿no? Ya el metro no fue suficiente, ¿no? Pues Metrobús, ¿no? No, segundos pisos, ¿no? Terceros pisos, ¿no? Digo, bueno, pues, o sea, ¿hacia dónde va? Es un monstruo, pues. Y ahora dice, anuncia como mi platillo en el Estado de México entre Andrés Manuel López Obrador y el gobernador, que van a hacer, ¿verdad?, los segundos pisos ya allá por Ecatepec y todo eso, ¿no? Entonces, digo, bueno, ¿de qué se trata, no? Yo les digo, hay 30 millones de habitantes en la cuenca, ¿sí? Eso está documentado, yo no lo digo, lo dice INEGI. Y son 30 millones en toda el área rural de México. O sea, hoy tenemos en la pura cuenca tanta gente como en todo el país, en las áreas rurales. Nos vamos a tener que ir a un pequeño corte mientras lo invitamos a que vaya por un litro de agua, lo guarde y regresamos en un momento. ¿Qué tal, amigas y amigos? Soy Alberto Juárez Bautista, secretario general de la Federación Sindical Alberto Juárez Blancas. Estamos aquí en Cananea TV porque la lucha sigue.
Hola amigas y amigos, soy Pedro Aces, líder nacional de la CATEM. Estamos en Cananea TV, donde la lucha sigue. Bueno, ya estamos con ustedes nuevamente. Seguramente a más de uno le va a causar escalofrío lo que se está diciendo. Lo que queremos no es que le cause escalofrío, sino conciencia para que actuemos conjuntamente. Profesor, tenemos un gobierno que ya tiene un año que cumplió, que viene con una premisa diferente, por decirlo así, a los anteriores sexenios que han estado en este país. Pero pues también dijeron no en Texcoco, pero sí en Santa Lucía. O sea, ¿cuál es la postura que ustedes desde su óptica nos invitan a que reflexionemos? ¿Consideran ustedes que esta decisión que ha tomado el gobierno federal de va porque va la construcción del aeropuerto en Santa Lucía y como ellos dicen no va a ocasionar ningún problema, realmente será así? ¿A qué nos invitan, profesor? Sí, bueno, o sea, el problema es muy de fondo y que tiene que ver con lo que decíamos hace ratito, la visión que tiene que ver hasta con una filosofía de que el hombre tiene que someter a la naturaleza y que el crecimiento o desarrollo, como ellos le han llamado, pues es infinito y que no hay ningún problema y que la naturaleza, la madre naturaleza, pues resiste todo y aguanta todo y que va a proveer, va a ser un proveedor eterno de todo lo que necesitamos, ¿no? Ya hay un informe, el primer informe que hubo fue el del Club de Roma por allá en los fines de los 60, ¿no? Hoy la ONU ha publicado otro que es también así como apocalíptico y catastrófico en cuanto al cambio climático y en cuanto a la crisis ecológica mundial, y que hablan de que la humanidad está en riesgo, ¿no? Y de que a partir del 2030 va a empezar si no logramos hacer cambios, que no se está haciendo nada casi, pues esa visión prevalece en los planes de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. O sea, se habla mucho del neoliberalismo, pero el neoliberalismo no solo es ciertas medidas, ¿no? También es la cuestión de que no consideran la naturaleza, son, o sea, proyectos altamente depredadores de la naturaleza, todos los megaproyectos, o sea, el Tren Maya, otro proyecto, los proyectos de acá del Istmo, las zonas económicas especiales, todos son altamente depredadores, y la minería, ¿no? Son altamente depredadores de la naturaleza. Entonces, si uno revisa el Plan Nacional de Desarrollo que se publicó este año, pues el elemento más ausente es el problema del ambiente. Casi no se considera, ustedes léanlo, casi no habla del medio ambiente. Entonces se sigue menospreciando, a pesar de todas las alertas y alarmas que hay por todos lados, el elemento del medio ambiental. Acá es de lo más absurdo, la manifestación de impacto ambiental. Digo, yo no sé cómo la UNAM y compañeros, ¿verdad?, colegas, se prestan para hacer ese tipo de cosas, ¿no? De justificar lo injustificable, ¿no? Porque dan un montón de datos en donde la visión que yo estoy dando es la misma que ellos comparten a través de los datos, pero al final su conclusión dicen que bueno, como ya estaba todo echado a perder, pues ya el impacto pues ya ni se va a sentir, más o menos, es lo que dan a entender. Dice que el impacto va a ser mínimo porque ya de por sí no hay problemas del agua, la urbanización ya está, o sea, ya está todo echado a perder. O sea, ahora sí como que pues ya otro poquito, pues qué tanto es tantito, ¿no? Si ya de por sí ya está todo destruido, ya no va a ser mucho el impacto. Entonces, si no se modifica esto, pues el problema lo vamos a sufrir todos. O sea, yo les digo, el problema de esto no es el problema de los pueblos originarios de ahí de Tecama, de Zumpango, es un problema de toda la población, también de las colonias y de todo el Valle de México, que yo hablo de que esto puede llegar a un colapso y volver a esta área metropolitana inviable. Ahora, no solo lo digo yo, revisemos el Banco Mundial y los organismos internacionales, ubican al Valle de México como de las 15 ciudades más críticas en donde se va a llegar a la hora cero para el agua. Así lo dicen ellos, ¿no? Y además no solo eso, dicen que es de las 5 ciudades más críticas a nivel mundial. Entonces digo, ¿por qué somos necios y nos empeñamos en seguir con el mismo patrón de civilización? Entonces nosotros ahí es donde decimos, tenemos que revertir eso. ¿Cómo? Pues tenemos que crear otra nueva civilización, ¿verdad?, que no atente contra la naturaleza. O sea, nosotros decimos nunca más el progreso a costa de la naturaleza.
Eso es una cuestión que es una consigna y lo tenemos que hacer. Pero no tenemos que esperar, estamos planteando la cuestión, vamos a llevar a cabo el próximo año una serie de eventos para que en la medida de lo posible, colectivamente y toda la gente que se quiera sumar, construyamos un proyecto alternativo para la cuenca del Valle de México. Así le estamos llamando. El plan estratégico, la cuenca no aguanta más. Y como subtítulo es Plan Estratégico para restaurar la naturaleza y las condiciones de vida de la cuenca del Valle de México. ¿Vamos a esperar hasta que esté el documento? No, o sea, ya estamos empezando porque de por sí ya tenemos en esas luchas fuimos construyendo esas ideas y algunos proyectos, digo, a lo mejor son pequeños, por ejemplo, veamos el caso por ejemplo del Canal Nacional. Un grupo de ciudadanos empiezan a limpiarlo, dice, lo primero que sacamos fue basura, dice, y a lo mejor no nos van a creer, dice, o agarramos 1 kilómetro, sacamos 320 toneladas de basura, y después al principio la gente iba y seguía echándole basura, ¿no? Pero actualmente ya ganamos en que ya la gente ya no le echa basura, ya muy poco le echan basura al Canal Nacional. El que no sabe qué es el Canal Nacional, es el canal de la Viga, el que venía de Xochimilco a la Ciudad de México, y por ahí se transportaban desde la época prehispánica, ¿verdad?, los vegetales al alimento de la población de la ciudad. Entonces lo han estado rescatando y han estado creando una cultura para cuidar esa parte. Nosotros por allá, ¿verdad?, tenemos un módulo ecoturístico que además está en litigio, pues, ¿con quiénes creen? Pues con los grupos de poder del Estado de México, con el grupo Atlacomulco, ¿no? Que ellos son los que están detrás de la señora del rancho y que pues son 180 hectáreas de la sierra del Patlachic. Que nosotros queremos ahí establecer un centro ecoturístico, ¿sí?, para no seguir depredando, que es pues volver a reforestar, pero no solo reforestar, o sea, cuidarlo y crear otros proyectos de tipo de ecotecnias, ¿no? Y nosotros decimos de una agricultura natural, ¿no? Entonces lo queremos convertir en un centro de capacitación, todo es a 180 hectáreas. Y pues vamos a seguir dando la pelea porque se quede ahí, pero tampoco es el único proyecto, o sea, hay otros compañeros en otros lados que están impulsando también proyectos que serían parte. Tenemos otro proyecto que ya se empezó, pero que ahorita nada más en Ecatepec, que es restaurar, ¿verdad?, lo que fueron los metepantles. Los metepantles son terrazas, todo un sistema, ¿verdad?, de producción intensiva en los cerros y en las laderas. Que Metepantle precisamente era eso, la idea era la chinampa en el cerro, ¿no? Esa era la idea de Nezahualcóyotl, que es el que nosotros queremos que se recupere eso y recuperar los metepantles en las sierras y en las laderas que sean posibles. ¿Para qué? Pues para producir alimentos y también para producir aire limpio, ¿no? Para tener ahí árboles y vegetación que permitan dar esto, porque pues en la vegetación decíamos que había 2.500 kilómetros, hoy nada más hay escasamente 48.000 kilómetros de bosques, o sea, casi ya se ha destruido toda la vegetación que había en la cuenca del Valle de México, y la función de los árboles pues o sea, no solo dar aire, o sea, es limpian el aire, ¿no? O sea, la polución y muchas otras funciones que tienen, ¿no? Entonces no solo es que estén bonitos o que se vea bonito. Entonces nosotros tenemos que, todos los ciudadanos tenemos que ponernos las pilas y en ese sentido pues plantear esto, y pues nosotros aceptamos toda clase ahora sí que de propuestas, porque la idea de nuestro proyecto no es que yo lo construya o que lo construyan los maestros, ¿verdad?, o los investigadores de Chapingo, sino que toda la gente que tenga ideas y que tenga algo que aportar pues aporten a este proyecto, pues que nosotros ya no le llamamos de desarrollo, ¿no?, sino por eso hicimos un proyecto para restaurar la naturaleza y las condiciones de vida. Si es que queremos que haya cuenca para siempre, ¿no?, para muchos años, pues tenemos que poner, si queremos unirnos, ¿verdad?, así inconscientemente a todo esto, pues adelante, ¿no? O sea, continuemos todos aportando nuestro granito de arena para terminar de destruir esto que yo le he llamado el paraíso lacustre. Muy bien, y ya nomás un comentario quizás muy breve por el tiempo que nos queda. Tú también eres un sindicalista, y en ese sentido tú te has aproximado o alguna vez has acercado a sindicatos. ¿Qué respuesta ha habido de los sindicatos? ¿Les interesa, no les interesa? Sí, en particular los de la CENSUECIG ha habido... ¿Qué es la CENSUECIG? Porque la CENSUECIG es la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Superior, Investigación y Cultura. Allí, desde la campaña contra el aeropuerto, nosotros partimos en la campaña contra el aeropuerto y seguimos sosteniendo esa tesis de una alianza estratégica entre la población y sus organizaciones o sus expresiones organizadas de todo tipo,
con los sindicatos y las organizaciones sociales de otro tipo y con las instituciones de educación y de investigación. Y sobre esa base nosotros los convocamos. Y ya ha habido respuesta variable, ¿no? Pero en general también muchos de ellos han venido cobrando conciencia de esta situación. Lo hemos llevado a la nueva central de trabajadores, que hay muchos sindicatos ahí, también lo hemos planteado esto, incluso hicimos un referéndum y estuvimos informando, y sí, mucha gente al principio se sorprende, porque la visión del sindicalismo es muy reducida, es un modelo, no sé qué mismo, gremialista. O sea, yo voy a trabajar para que mis agremiados, mis socios estén bien y tengan buenos salarios y buenas prestaciones. Y es de economicista en ese sentido. Ya donde vivas no me interesa. Sí, y lo demás, pues a ver qué pasa, a ver quién lo compone o a ver qué dice, ¿no? Nosotros decimos que la función del sindicato, abogamos por un nuevo modelo sindical. El sindicato tiene una función más amplia que eso, una función social y política más amplia que todo esto. Se tiene que comprometer con los grandes problemas sociales, ¿no? De todo tipo, ambientales, económicos, porque de otra manera, pues hay una catástrofe que nos amenaza a todos. Puede tener un buen salario, pero poca probabilidad de vida. Exactamente, ¿de qué le sirve, verdad, mejorar sus condiciones si no va a tener para tener agua limpia, ¿no? Para tomar. Bueno, maestro, pues te agradecemos mucho. Yo creo que esperemos que a quien nos ve y nos escucha pueda ser de su atención, les invite a reflexionar, pero no solamente a reflexionar, sino participar. Yo creo que sin la participación ciudadana muy poco podemos hacer por construir una sociedad de verdad justa. La justicia y la democracia no se genera de arriba a abajo por mandato de un solo hombre, se genera de abajo hacia arriba por el mandato de todos, pero conscientemente. Y les agradecemos nuevamente a Adriana y a Brenda su generosidad en la transmisión de este programa, y los invitamos a que vean los demás programas de Cananea TV, porque la lucha sigue. Hasta la próxima, compañeros. Muchas gracias.